Bienvenidos. Vamos a continuar con la parte 2 de análisis de mercado. Habíamos estado hablando sobre las distintas variables, ¿verdad?, de segmentación de mercados. Habíamos dicho que teníamos la variable demográfica, la variable psicográfica, conductual, y teníamos también una variable que es la geográfica, en la cual se utiliza por el tamaño de de la ciudad, de la región, de la provincia, dependiendo del sitio de la ciudad, nosotros podemos segmentar. Hablemos del Ecuador. Podríamos segmentar por provincias, ¿sí? Número de habitantes por provincias, por la dimensión geográfica de cada una de ellas, extensión, cada provincia por ciudades. Tomemos el ejemplo de Pichincha, ¿sí? Con sus cantones. Dentro de ello podríamos seleccionar o segmentar Quito, y dentro de Quito, Distrito Metropolitano, podemos segmentar por parroquias, barrios, sectores, ¿verdad? Mientras más específico sea la segmentación, la variable, pues es mucho mejor, ¿verdad? Obviamente, dependiendo al segmento al que queremos llegar, ¿sí? Recuerden ustedes, hablábamos de la edad, de, del género. Hay muchos productos que están enfocados para las mujeres, hay otros productos que están enfocados para hombres, niños, adolescentes, etcétera, ¿sí? Para ancianos, indistintamente, ¿no? Hay un segmento automotriz, un segmento industrial, textil. Entonces, podemos adoptar según los intereses de la empresa, según sus productos, pues podemos utilizar la segmentación como más nos convenga. Una vez que tenemos la segmentación lista y preparada, pues procedemos a construir el perfil del consumidor. Es decir, en base a la información, a los datos que tenemos, eh, personas que tengan algo en común, ya sea dentro de una ciudad, de un sector, pues se empieza a generar esas partes comunes, eso es lo que es eh, homogéneo a las personas, de tal manera que podemos ir creando ya un perfil de ese cliente ideal. Por ejemplo, si adoptamos, tal como menciona el ejemplo María, la estudiante digital, quiere decir que vamos a adoptar, ¿sí? De género femenino, mujeres, ¿no? De entre 20, 22 años, 24 años, el promedio sería 22, ¿sí? Que vivan en Quito, que estén cursando estudios universitarios, que tengan ingresos limitados, es decir, puede ser un sueldo o un salario básico, ¿sí? Em, que tenga interés por la moda y por supuesto que tenga esas preferencias por la sostenibilidad, por lo ambiental, que le guste comprar en línea y por supuesto pues que tenga o que siga algún influencer o influencers, ¿sí? Ese es ya un perfil de un consumidor, miren. Dentro de esto podemos asociarlo ya con la segmentación en redes sociales. Por ejemplo, si adoptamos o pensamos en el producto bebidas energéticas en Ecuador, en Instagram, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este segmento o cómo definimos este segmento? Recuerden, con la segmentación ya hemos determinado quiénes son o dónde están estos clientes potenciales, de tal manera que el segmento está conformado por los jóvenes universitarios de 18 a 25 años, ¿sí?
Y por supuesto a ellos hay que enviarles un mensaje académico, ¿verdad? Sí, algo que sea de su interés. En el segmento 2, pues tenemos a deportistas aficionados, que pueden ser ubicados entre las edades de 25 a 35 años y que piensan o están o tienen interés por el rendimiento físico, el rendimiento de su cuerpo, ¿sí? Y tenemos un segmento 3. Recuerden, todo enfocado a las bebidas energéticas. El segmento 3, en cambio, nos vamos a enfocar en los profesionales jóvenes que rondan entre las edades de 30 a 40 años. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Cuál es el interés común de ellos? Pues generalmente puede ser la productividad y el éxito eh, en el trabajo. Y con el éxito en el trabajo, pues lógicamente pensar también en el éxito financiero, ¿verdad? Tres sectores para un mismo producto, bebidas energizantes, bebidas energéticas, ¿sí? Fíjense cómo hemos hecho una segmentación de redes sociales. ¿Para qué nos sirve esto? Para que dentro del marketing se diseñe la estrategia, se diseñe el contenido más adecuado para que llegue a estos grupos, específicamente a estos tres grupos. Si ustedes se fijan, todos los grupos son de género masculino y femenino. Son jóvenes en el primero de 18 a 25 años, en el segundo de 25 a 35 años y en el tercero de 30 a 40 años. Lo que varía es la ocupación, la profesión, los intereses, ¿sí? Pero eso es común para ellos, ¿verdad? Pues bien, la idea es que con la segmentación, la empresa puede utilizar una, dos o las variables que considere necesarias para optimizar los recursos de la empresa. Además, esta información eh, se suma que la empresa puede diseñar las estrategias, personalizar esas estrategias, dependiendo del grupo, como acabamos de mencionar, tenemos tres grupos, entonces se pueden establecer la estrategia base, generar contenidos para ellos, perfecto. Pero de ahí, basado en su interés, ¿sí? Recuerden, eh, el deporte, la cultura física, el éxito financiero, el éxito personal, etcétera, ¿sí? Entonces las estrategias se van a ir personalizando, el contenido de la publicidad, de la promoción, se estará personalizando para cada uno de estos grupos, ¿sí? Y por supuesto, esto va a permitir que lleguemos a ese cliente potencial, captar su atención y por supuesto la idea es que se genere una fidelidad, consumo de nuestros productos con estos clientes. En definitiva, el perfil del consumidor es fundamental para saber a dónde tenemos que dirigir esas estrategias, esos esfuerzos del marketing dentro de la empresa. Para complementar esta parte, es necesario que nosotros revisemos lo que son las técnicas de recolección de datos. ¿Cómo es que levantamos esa información dentro o para la investigación de mercados y posterior análisis de mercados? Recordemos que podemos utilizar los métodos cuantitativos o cualitativos. Básicamente para las empresas, generalmente es más útil la parte cuantitativa, ¿sí? Porque los gerentes, los administradores toman las decisiones basados en las cifras, en las estadísticas, ¿sí? Vamos a decir, en una empresa de venta de automotores, ¿cómo pueden presionar o exigir a sus vendedores si no sabemos cuánto cuántos vehículos vende cada uno de ellos en el mes o en un periodo de tiempo, generalmente un mes? Pues bien, lo que se hace es llevar una estadística de cada uno de los vendedores para posteriormente hacer un comparativo entre los vendedores y lo que la empresa ha planificado, ¿sí? ¿Cuál es la base? Y de ahí, pues, establecer los correctivos necesarios para el siguiente mes. Pero todo eso es una
recolección de datos. Y no es una recolección cualquiera. Se debe respetar una técnica, se debe seguir una fuente, utilizar herramientas y por supuesto también podemos determinar, determinar cuál es la muestra más adecuada para complementar esta recolección de datos. Podemos entonces mencionar que la recolección de datos, ¿sí? Dentro de la investigación de mercados, dentro del análisis de mercados, es fundamental también. ¿Por qué? Porque primero nos da un panorama general, ¿verdad? Y ya mientras más información, nos dará un panorama más específico, en cambio, ¿verdad? Y esa información, al ser confiable, pues es valedera, es válida, es certera. Y si ya tenemos la información verdadera, entonces es más fácil tomar una decisión, a diferencia de los supuestos. ¿Ya? Lo que sucede generalmente con las microempresas. Me pongo una panadería en el barrio porque no hay. Supongo que me van a comprar todos los del barrio. Error. ¿Por qué? Porque puede ser que las personas que residen ahí, por supuesto, serán la primera opción. Pero ¿qué tal si yo trabajo fuera de mi barrio? Es obvio, ¿no? Lo que la gran mayoría de las personas realiza. Voy a trabajar en otro sitio y cuando retorno, pues paso comprando el pan en la panadería de mi preferencia y no en la del barrio. ¿Se fijan? Entonces, el supuesto aquí no tiene o no debería tener mucho asidero. Es preferible tener cifras reales, lo más aproximado a la realidad. Ya vamos a mirar en el cálculo de la muestra que no todo es 100% confiable, ¿sí? Por lo tanto, mientras más nos acerquemos a ese, a esa realidad, a esa certeza, pues es mucho mejor la investigación y posterior análisis del mercado. Tenemos distintas fuentes de datos, ¿sí? En este caso tenemos fuentes primarias. ¿Cuáles son estas fuentes primarias? Las fuentes primarias son las que se obtiene o la empresa obtiene directamente del consumidor, ¿sí? Si hacemos una encuesta, la empresa hace una encuesta, pues la información es primaria porque está tomando directamente de la persona que nos interesa. De ahí que es con muchísimo valor las entrevistas, las encuestas, los focus group, ¿sí? E incluso los experimentos, ¿sí? Hablemos de una farmacéutica. Eh, Generalmente pueden utilizar para iniciar los estudios una encuesta, pueden realizar entrevistas, pero ya en realidad cuando empieza a diseñar sus productos o a tratar de crear esos productos para lanzarlos al mercado, pues generalmente realizará los experimentos, ¿no? Antes de tener el producto definitivo. En este sentido, pues tenemos varias ventajas y desventajas también o limitaciones. Las ventajas es que en las fuentes primarias los datos son actualizados. ¿Por qué? Porque son en ese momento. Y vamos a decir, yo destino toda esta semana para recaudar esa información, para levantar la información. Entonces, empiezo a procesar la información la próxima semana. No está desactualizada, apenas es una semana. A diferencia de que si tomo un informe del Banco Central, ¿sí? Del estado de la economía del Ecuador en el año 2024, porque del 2025 todavía no se realiza. Sí, es un año atrás, pero en términos de meses ya han pasado varios meses, más de medio año, ¿sí? Las cosas pueden haber variado. Pueden haber variado mucho, pueden haber variado poco, pero ya variaron, ¿sí? Entonces, la información es inmediata prácticamente, ¿sí? Como ejemplo, una pequeña y mediana empresa, ¿no? De alimentos en Guayaquil que realiza encuestas en línea para conocer cuáles son los sabores que prefieren sus clientes. Y de esta manera, obviamente, el producto que tenga mayor cantidad de votos, pues será
el producto en el que la empresa ponga mayor énfasis para eh, promocionarlo y venderlo en el mercado. Las fuentes secundarias, en cambio, es información que alguien más ya la ha levantado, ¿sí? Puede ser incluso la competencia, pueden ser instituciones gubernamentales, instituciones privadas, indistintamente, ¿sí? Pero ya alguien hizo ese trabajo por nosotros y nosotros podemos utilizar esa información como propia. Por ejemplo, el INEC, la Superintendencia de Compañías, las cámaras de comercio, ellos hacen sus propios levantamientos de información. ¿Por qué? Obviamente para brindar este servicio a sus socios o a la comunidad, como es el caso del INEC, como es el caso de la Superintendencia, el Banco Central, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Pues que al levantar la información, otra entidad diferente a la mía, mis costos son bajos, ¿sí? Porque ya alguien más ya tiene la información. La disponibilidad también es rápida, es decir, eh, si yo tengo la dirección correcta, pues accedo inmediatamente gracias al Internet. O yo sé dónde está la oficina y puedo solicitar que me la entreguen y me la entregarán. Si no es ese mismo día, posiblemente al día siguiente. ¿Sí? Entonces es muy rápida esa información. Sin embargo, también existen limitaciones, como en toda situación, ¿verdad? ¿Cuál es la limitación? Que no puede estar actualizada, lo que decíamos en el Banco Central. El informe del año anterior. Sí, en enero era lo más actualizado, pero conforme avanzan los meses, pues la información se va desactualizando, que nos sirve como un referente, por supuesto, pero ya no es lo último, ¿no? Lo más actual. ¿Sí? El ejemplo lo dice todo ahí, ¿no? El uso de las estadísticas del INE sobre los hábitos de consumo, puede ser de los ecuatorianos, de los guayaquileños, de los quiteños, etcétera. ¿Sí? Ya son estadísticas. Y tenemos las herramientas, en este caso modernas, ¿no? Para el levantamiento de información. Antes, hasta hace una década atrás, lo típico, y se sigue utilizando hasta hoy, lo típico son las encuestas, ¿verdad? Las encuestas físicas. ¿Y qué se hacía con estas encuestas físicas? Pues lo que usualmente el investigador define el tema, el problema, luego desarrolla un cuestionario con las preguntas necesarias o las que considere necesarias, dependiendo de la información que se necesita. Pueden ser 10, 12, 15, 20 preguntas las que ustedes consideren, ¿sí? Y pues en, en base a eso se diseña el cuestionario. Un cuestionario físico en ese entonces, que luego se tenía que contratar a los encuestadores, personal, generalmente gente joven, para que vaya a distintos lugares de la ciudad y realicen las encuestas, ¿sí? En papel. Una vez pasado el periodo, pues retornan a la base o a la empresa, entregan la información recolectada durante el día y pues con eso pueden tomar decisiones las personas indicadas. ¿Sí? Así funciona. En el análisis, en cambio, eh, perdón, en las encuestas digitales, ¿sí? Ahora existen plataformas como Google en la que tenemos una serie de herramientas como Google Forms, ¿sí? SurveyMonkey, en donde nos facilitan, ¿sí? Nosotros simplemente tenemos que ingresar la expresión, la palabra o las palabras de mi interés, ¿sí? Y la máquina, en este caso la computadora y el programa utilizado, inmediatamente irá adoptando esos criterios para elaborar el cuestionario final, ¿sí? Pero ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que en primer lugar puedo con un solo clic llegar a cientos de personas, a miles de personas, ¿sí? Una desventaja que no estamos seguros
de que quien contestó nos dice totalmente la verdad, ¿sí? A diferencia de el papel, cuando estoy entrevistando o encuestando a una persona, le podemos mirar la expresión facial, ¿sí? El comportamiento, si existe o no nerviosismo, etcétera. Y eso es también valioso para la investigación. Bien, en este caso, las encuestas digitales tienen a su favor el alcance masivo eh, y el procesamiento, ¿no? Automático de las encuestas que hemos o que se han desarrollado. En cuanto al análisis en redes sociales, sí, MetaAds, Hootsuite, Social Blue, perdón, Social Blade, pues lo que se utiliza son generalmente son métricas, ¿verdad? Al decir métricas, estamos diciendo la forma en que se va a evaluar o que se va a supervisar, etcétera, ¿sí? Y en este caso también estas, estas herramientas, ¿sí? Lo que son las métricas, nos sirven para establecer estadísticas, para establecer patrones, ¿sí? Patrones incluso de conducta, ¿sí? Y por supuesto tenemos también el Big Data y la analítica avanzada. En el Big Data, ¿sí? La identificación justamente de esos patrones y tendencias futuras, porque la Big Data quiere decir que hay millones de información, ¿no es cierto? Millones de datos, millones de datos que conforman la información, ¿sí? Se identifican los patrones, las tendencias y se puede tardar mucho en tomar una decisión, ¿sí? Si ya tenemos la segmentación, la investigación de mercado, hemos hecho un análisis de mercado, ahora pues lo más lógico es definir a quiénes tengo que aplicar esas encuestas, esos cuestionarios, ¿sí? Y pues aquí tenemos la, mu- la muestra, ¿sí? Como una parte representativa del todo de una población. La muestra, al ser una parte de ese todo, contiene generalmente muchas de las mismas características, ¿sí? Del universo, del tamaño del mercado o del universo, ¿sí? La idea también es de que con la muestra nosotros podamos alcanzar y definir cuál es en realidad, definir cuál es el puesto, ¿sí? Eh, de, dentro de ese mercado, qué puesto o cómo está ubicado ese nicho de mercado específico que nos interesa. De ahí que, que los criterios de selección están relacionados con, primero, definir la población objetivo, segundo, determinar el tamaño según el nivel de confianza y el margen de error que necesitamos. Mientras menor sea el error, más precisa la encuesta, ¿sí? Sin embargo, vuelvo y repito, no necesariamente eh, tener un nivel alto de confianza garantiza que todos los datos sean totalmente ciertos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que una mujer, ¿sí? En en el café, en la parte más turística de la ciudad, vamos a decir, en el centro histórico, ¿sí? Eh, se desea realizar justamente ese estudio, cuántas personas consumen café en esa zona de la ciudad, ¿sí? Y se puede establecer un margen de error del 5%.
Para poder encontrar esa información, sí, y saber a quién debemos dirigirnos, pues hay que establecer en primer lugar cuál es el tamaño del mercado. Si es un tamaño denominado mercado infinito o un mercado finito. Cuando hablamos en marketing de una muestra o perdón, de un tamaño de mercado infinito y cuando de infinito. Generalmente, según varios autores, uno de ellos, Laura Fisher, norteamericana, ella expone que si bien esto es una combinación, ¿no? De un estudio, ¿sí? En Norteamérica, pues se define en Norteamérica universos finitos y universos infinitos. Y en este sentido, pues los finitos pueden estar en función del número de ciudades, cuántos habitantes tiene una ciudad, ¿sí? Y aplicamos el tamaño de la muestra. ¿Qué significa esto? Aquí miramos nosotros, ¿no? N mayúscula es el tamaño de la población, eh, N minúscula es el tamaño de la muestra, lo que queremos encontrar, pues Z es el nivel de confianza, P la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. El tamaño de la población ya hemos dicho, puede ser finito o infinito. Si es que es infinito, pues lo más lógico es que nosotros observemos esta fórmula, ¿sí? Es decir, n será igual al nivel de confianza elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Bien, eso cuando una población, y según Laura Fischer decíamos, sobrepasa los 100.000 habitantes. Pero en Ecuador, ¿cuántas ciudades sobrepasan eh, los 100.000 habitantes? Son pocas. ¿Cuántas ciudades pasan del millón de habitantes? Solo dos, Quito y Guayaquil. Pero en cambio, existen otras poblaciones menores y podemos utilizar, dependiendo del criterio, ¿no? Sí, si vamos a decir, yo quiero, estoy en una ciudad de 100.000 habitantes, para mí ese será el tamaño del mercado. Y luego quiero reducir, eh, qué sé yo, esa población de investigación de 100.000 a 50.000, entonces ya se vuelve un cálculo de de la muestra con un tamaño de mercado eh, finito. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo también en una investigación del año 2020 sobre el consumo de productos orgánicos. Se encontró que el 40% de las poblaciones, ¿sí? De las personas, 40% de las personas consumían este tipo de productos orgánicos. ¿Sí? Este año se desea verificar esa proporción en una institución que se compone de 240 personas. Además, debemos estimar el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 90%. ¿Sí? Utilizamos la fórmula, la grande, la de población finita, y reemplazamos por los valores que tenemos nada más. ¿Sí? X eh, es, perdón, n es igual a 240, P es el 40%, en este caso 0,4, Q es el 60%, 0,6 en este caso, ¿sí? Y una vez que tenemos ya definidas cada una de las variables, pues las introducimos en la fórmula y ejecutamos, obteniendo como resultado, ¿sí? Que nos ha dado de 51,281 unidades. Como en este caso, ¿sí? Generalmente las personas eh, tienen una tendencia, ¿verdad?, a incrementar, ¿sí? O a redondear las cifras. Pero si ustedes se fijan aquí, es 51,28.
Se asume o asumo que el tamaño, bueno, si la población era de 240 y tengo que estudiar a, a- a 52, ¿sí? Pese a que en el cálculo me dice 51,281. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor algún policía, pues, sufrió algún tipo de percance, ¿sí? Hablando, ¿no? De un grupo en este caso, se me ocurrió tomar, ¿no? De este ejemplo. Si ustedes, decía, observan la cifra 51,281 y le redondean a 52, em, realmente lo correcto debería quedarse en 51. Pero ¿por qué se le aproxima? Por el número de personas que se van a encuestar, ¿no? A eso me refería, ¿sí? Y tomábamos el ejemplo anterior. Como conclusión, entonces, podemos decir que las técnicas de recolección de datos han evolucionado con las herramientas digitales, ¿sí? Se han vuelto mucho más rápidas y, por supuesto, el alcance también es mayor. Y esto junto con el Big Data, es decir, cada día se generan millones de datos a nivel mundial, ¿sí? El Ecuador no escapa a esta realidad, también se genera muchísima cantidad de datos, ¿sí? Y claro, gracias a la tecnología, pues se tiene un acceso mucho más rápido e incluso su procesamiento es también mucho más rápido, ¿sí? Se obtiene una información precisa, real, en tiempo real, y pues la selección de la muestra sigue un determinante para asegurar, ¿no? La representatividad en este caso, del producto, del servicio que desee ofertar. Y vamos ya entrando a la fase final de este análisis de mercados. Dentro de este análisis e interpretación de datos, vamos a visualizar cuáles son, ¿no? Estos métodos, cómo debemos interpretarlos, ¿sí? Y las decisiones a las que nos pueden llevar también. Recordemos que los datos por sí solos no nos dicen nada, pero un conjunto de datos es información, ¿sí? Un solo dato, la edad. Yo miro en el instituto un joven de 21 años. Listo. No me dice mayor cosa. Pero si yo observo que en el instituto, en la sección matutina, hay varios, ¿sí? Varios estudiantes que tienen en promedio 21 años, pues ya puedo decir que es una población bastante joven, ¿sí? Eh, que son ya adultos, ya, ya no son adolescentes. Por lo tanto, ya tengo una mejor idea, una mayor comprensión de los posibles gustos y preferencias que puede tener este, este grupo de personas, ¿sí? Lo importante es que los datos tienen que estar relacionados o tener una relación. ¿Por qué? Porque eso nos permite identificar patrones y, por supuesto, transforma esa información en conclusiones, ¿verdad? Y con la conclusión nosotros entonces podemos interpretar para traducir esa información y para que se puedan diseñar estrategias de mercado o la toma de decisiones en cualquier campo dentro de la empresa.
Uno de los métodos más utilizados es el método estadístico, ¿sí? Generalmente manejado en porcentajes. ¿Por qué en porcentajes y no en datos crudos? Porque la interpretación puede depender muchísimo de la forma en que se da ese análisis. No es lo mismo decir, ¿sí?, que hay 200 consumidores que gastan $10, 200 de 1,000 personas, ¿no? 200 consumidores gastan en promedio $10 al día, ¿sí? Sí, 200 es una cifra, pero si yo digo el 20% de la población, que son 1,000, el 20% gasta en promedio $10 diarios, es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar ese porcentaje al universo, ¿sí? Al grupo más grande, de tal manera que entonces yo voy a tener una mejor interpretación al utilizar la parte porcentual. Dentro de los métodos estadísticos también tenemos lo que denominamos la media o medias, ¿sí? ¿Qué es la media? No es más que el promedio, ¿verdad? La sumatoria de varios valores divididos por el número de observaciones y tenemos el promedio o media. Si sumamos las edades, ¿sí?, de 10 personas, el uno tiene 8, el otro 10, eh, el otro tiene 11 años, etcétera. Sumo todo y me da de las 10 personas una sumatoria de 95 dividido para 10 personas, porque ese es el número de observaciones o de tomas de medida, entonces tenemos el promedio 9,5. Esa es la media de edad en el grupo que acabamos de medir. ¿Sí? Otro ejemplo, el gasto promedio mensual de $25 en comida rápida en los universitarios. Se realiza una investigación, se levanta información mediante un cuestionario, encuesta, ¿sí?, en la cual se pregunta a los estudiantes qué cantidad de dinero gastan o asignan ellos a su alimentación, pero específicamente en la comida rápida. Unos pueden gastar, qué sé yo, $1 al día, otros $2, otros $5, indistintamente, ¿sí? Si hemos tomado la información de 100 estudiantes, entonces hacemos la sumatoria y dividimos para los 100 estudiantes. En este caso, nos da que el promedio mensual es de $25 en comida rápida para universitarios. ¿Qué me está indicando esto? Los $25, recordemos, las clases generalmente son de lunes a viernes, ¿sí? Y si el mes tiene 4 semanas, en promedio, ¿cuántas asistencias tiene a la universidad el estudiante en promedio? Tendrá 5 días a la semana, 4 semanas son 20. Pero como son 4 semanas y de las 4 semanas descontamos sábados y domingos, de 4 son 8. Por lo tanto, de los 30 días, en realidad tenemos 22 días que el estudiante asiste al mes. Y eso me va a servir a mí ¿para qué? Para determinar cuál es ese promedio de gasto mensual, ¿sí? Y luego la interpretación, pues, ¿para qué me sirve? A ver, ¿de qué me sirve saber que hay un porcentaje de estudiantes que gastan o que traen a la universidad un promedio de $25 para comida rápida? Pues lo primero que debe pensar el restaurante es diseñar un menú de alimento, de comida rápida para ofertar a los estudiantes, ¿verdad? Ya estamos, miren, tomando decisiones. En cuanto a los métodos estadísticos, sí, también las tendencias. La tendencia es muy importante porque nos permite observar la evolución de los datos en el transcurso del tiempo, en un periodo de tiempo. ¿Sí? Imaginemos si comparamos el peso colombiano frente al dólar. ¿Sí? El dólar para nosotros no varía porque es una moneda dura y nosotros utilizamos el dólar.
¿sí? Pero si observamos en los mercados internacionales, vamos a mirar que el dólar en realidad sí varía su precio. Si hacemos el comparativo con el peso colombiano, pues vamos a observar, es mucho más fácil observar la variación del peso colombiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tomamos las medidas durante un mes, cada día, observamos en cuánto inicia y en cuánto finaliza la cotización del peso colombiano, nosotros podemos graficar esto en un plano cartesiano de dos dimensiones y con eso puedes tener una idea más clara del comportamiento de esa variable o de ese dato que queremos averiguar, ¿sí? Y se transforma en una tendencia. Las tendencias, sí, la información, hemos dicho, los datos son buenos, sí, pero si están solos no sirven de mucho. Tienen que estar acompañados con otros datos, ¿verdad? Y ahí, pues, si existen más información, ir condensando esa información ya en datos más o en información más relevante, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Pero muchas veces leer un escrito es muy aburrido y hasta incomprensible. ¿Qué es mejor? Pues presentar, ¿verdad? Un diagrama, un gráfico en donde me diga, ¿sí? Edad de la persona, tanto, ingresos, tanto, nivel de educación, tanto, etcétera. ¿Sí? Con un solo vistazo, nosotros ya tenemos una idea mucho más clara que leyendo los párrafos. ¿Sí? Ya tenemos una idea de cómo se ha ido eh, moviendo el producto, el servicio, lo que deseamos representar. ¿Sí? Para esto tenemos que organizarnos con tablas para establecer, ¿no? En un orden los datos numéricos. Con esos datos numéricos, con esas tablas, nosotros podemos realizar los gráficos de barras, ¿sí? Cada gráfico tiene un motivo, una razón. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos eh, gráficos de barras, que son los que están a la derecha, pues la comparación de las barras ya me dice muchísimo, ¿verdad? Simplemente al verlas, ¿sí? No tengo que estar leyendo porque ya las barras por sí solas ya me están indicando cuál es el comportamiento del producto o del servicio en este caso, ¿sí? Los, los gráficos de barras eh, también pueden ser reemplazados por los gráficos circulares. En los circulares, ¿sí? O denominados de pastel, porque se conforman como rodajas, ¿verdad? Sí. Y eso es lo interesante para poder representar todo el conglomerado del universo, pues hacerlo por secciones, ¿no? Y siempre será importante advertir para comparar básicamente con la competencia, ¿sí? Tenemos los dashboards, el tablero de control digital, ¿sí? Inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo podemos entonces, de qué manera podemos interpretar? Decíamos que un dato por sí solo no nos sirve de mucho, pero si están en conjunto con otros, ahí sí, vale muchísimo, ¿verdad? Dependiendo de esos análisis que ya hemos hecho, de la interpretación, ¿sí? De la toma de decisiones, pues la idea es tomar ya decisiones, ¿verdad? Sí. Eh, tenemos la información, si observamos que las personas tienen una opinión no muy acertada sobre el precio del producto, por ejemplo, cuando nos dicen está muy caro, no, yo no puedo comprar, no me alcanza, ¿sí? Entonces, la empresa, cuando tiene ya la información lista, debe tomar ciertas decisiones estratégicas, como por ejemplo ajustar los precios.
¿sí? Revisar sus costos de producción directos, indirectos, y según eso, pues, ajustar el precio. Segmentar las campañas publicitarias también me sirve porque de acuerdo a eso, ¿cierto? De acuerdo a la edad, de acuerdo al género, etcétera, y demás variables, podemos segmentar las campañas publicitarias, ¿sí? Es decir, ajustar el contenido para que llegue más y mejor a esas personas. Y por supuesto, lo que se desea siempre es utilizar la menor cantidad de recursos posibles, ¿sí? En conclusión, el análisis e interpretación de datos, ¿sí? Es fundamental para todas las empresas porque le permite, ¿sí? Transformar esa información en el diseño de estrategias, de tácticas para competir en el mercado. Podemos utilizar porcentajes, medias, tendencias, ¿sí? Para mejorar la visualización, pero no solamente para mejorar, sino que para interpretar el movimiento, cómo va el desarrollo de ese producto, de ese servicio o de la persona igual, ¿sí? La idea es entonces que nosotros podamos utilizar todo este tipo de información en beneficio de la empresa, en beneficio personal. ¿Cómo podemos aplicar entonces estos estudios de mercado en estrategias comerciales? Pues veamos, ¿no? Hemos dicho que no solamente se recolecta los datos, ¿sí? Sino que son la base para diseñar estrategias, ¿sí? Que estén alineadas. Primero, que satisfagan al consumidor, que satisfagan esa necesidad. Y por supuesto, si logro satisfacer a todo un grupo, la idea es lograr satisfacer al mercado. Dentro de esto, nosotros debemos tomar ciertas acciones comerciales, partiendo siempre de un diagnóstico. Es como el caso cuando vamos o nos sentimos enfermos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos al médico. El médico lo que hace es primero, ¿no? Primero mirarnos los signos vitales. Luego de los signos vitales nos empieza a hacer unas preguntas, dónde estuvo, qué comió, qué compartió, etcétera, para tener una idea mucho más clara de lo que el paciente está, tiene o está justamente padeciendo, valga la redundancia. ¿Sí? También nos sirve para identificar cuáles son esas tendencias, ¿no? En el mercado. Hemos dicho, las tendencias últimamente son comida saludable, alimentos, ¿no? En lo posible orgánicos, mejor calidad de vida, etcétera. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Pues toda esta información que tenemos hay que traducirla, ¿no? A esas necesidades, a esos gustos y preferencias. Y podemos decir que, si bien existe una demanda por productos saludables, a mucha gente le encanta el snack, pero no tenemos un snack natural, ¿verdad? O no tenemos un snack bajo en azúcar, y mucho menos con un envase biodegradable, ¿sí? Entonces ya estamos diseñando, en este caso, eh, las estrategias, ¿no? Que se tomarán luego. Y la implementación es justamente la ejecución de esa estrategia. ¿Cómo vamos a implementar? Puede ser mediante campañas, mediante distribución, mediante una promoción de precios, ¿sí? Y al final terminaremos evaluando. ¿Cómo evaluamos? Pues midiendo, ¿no? Los resultados. Si dio o no dio resultado y luego obviamente ajustar para la siguiente vez. Por eso es importante que nosotros podamos identificar las oportunidades de negocio. ¿Cómo?
detectando esos nuevos segmentos de mercado. ¿Sí? Actualmente, los consumidores digitales. ¿Sí? TikTok, Facebook cada vez menos, pero TikTok, X, y bueno, Instagram, hay varias, ¿no? Ya que identificamos los nuevos segmentos, también es muy valioso identificar cuáles son las tendencias, ¿sí? Hemos dicho que la tendencia actual está en ser amigable con el ambiente, en ser ecológicos, productos ecológicos, ¿sí? Pero también en obtener más rápido y pronto, ¿sí? Eh, Otro tipo de servicios como la alimentación, por ejemplo, ¿sí? También es importante observar si existen o no nichos de mercado desatendidos, es decir, que la competencia no se ha preocupado por ellos, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser la baja cobertura competitiva, ¿sí? Los millennials prefieren café ready to drink al café frío enlatado, ¿sí? Entonces, ya estamos identificando por aquí, ¿verdad? Si ya tenemos entonces identificadas algunas de estas estrategias, que nos pueden ser muy útiles, lo más lógico es pensar también en el producto, precio, plaza y promoción, lo que se conoce como el mix de marketing. Si está relacionado con el producto, entonces debemos identificar cuáles son los atributos según las preferencias de las personas. Por ejemplo, la ropa deportiva, ¿no? Con telas ecológicas. En cuanto al precio, la disposición del pago, ¿sí? Ejemplo, los precios diferenciados, ¿no? Al- de, desde los sectores dentro de la ciudad, o lo que se conoce como urbano, y desde fuera de la ciudad, ¿sí? ¿Por qué hay una variación de los precios? Pues por la logística de los productos, ¿verdad? Tengo que enviar, qué sé yo, agua mineral a Guayaquil. Entonces el trayecto es uno, a pesar de que el, la logística, el transporte puede tener un precio, ¿sí? Eso va a incidir si enviamos, decíamos, el agua mineral. En Quito vamos a poner como ejemplo, por una botella de medio litro en Quito pagamos 50 centavos. En Guayaquil, fácil, superará los 55, 70 centavos el agua, ¿no? Entonces, así funciona, ¿verdad? En cuanto a los canales, las empresas pueden utilizar el canal que más se ajuste, pero puede ser uno o pueden ser varios canales, ¿sí? Por ejemplo, la panadería utiliza un canal directo. Yo fabrico, yo vendo directamente al consumidor final. Pero, ¿qué tal si el día de mañana cambio, tengo que eh, o deseo ampliar mi cobertura de mercado de mi producto, de mi empresa, ¿sí? Pero no me quiero poner una sucursal. Entonces, yo vendo en mi barrio, pero quiero expandirme. Entonces voy a empezar a vender a las tiendas más cercanas, ¿sí? Y poco a poco irme expandiendo, ¿no? A otros barrios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando un canal indirecto, ¿sí? En el directo yo produzco, yo vendo. En el indirecto yo produzco, le doy al intermediario, el intermediario tiene sus clientes y él les vende a ellos, ¿sí? En cuanto a la promoción, los hábitos, ¿no? En los medios, en Instagram, TikTok, Facebook. La idea es enviar un mensaje juvenil, básicamente, si queremos llegar a ese segmento, claro. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes pueden practicarlo. Una empresa ecuatoriana de bebidas, el producto agua saborizada natural con stevia. Según la investigación, el 65% prefiere bebidas naturales sin azúcar. Ojo.
¿Qué nos dice la estrategia? Como ya tenemos la segmentación, hemos identificado el perfil del cliente, pues en la encuesta seguramente se establecieron qué sabores son los más demandados y se tiene que, básicamente, hay los sabores de limón, frutos rojos y maracuyá, ¿sí? El precio, $1. La plaza es en donde va a vender. Se puede vender en eh, supermercados, en tiendas, ¿sí? Papelerías, en donde se le ocurra, dependiendo del tipo de producto que esté ofertando, ¿sí? Como consecuencia tenemos los resultados esperados, ¿sí? Si hemos hecho una buena segmentación, una buena investigación de mercados, un buen análisis del mercado, lo más lógico es que las estrategias estén bien diseñadas y empecemos a mirar los resultados. Dentro de esto, generalmente, ¿qué se espera? Se puede esperar primero una penetración en un segmento joven, tomando el ejemplo que hemos dado, en un elemento joven urbano, ¿sí? El posicionamiento de la marca también, ¿sí? Puede ir ganando reconocimiento. El aumento de las ventas por los canales modernos también, ¿sí? De tal manera que, pues, eh, ha servido, ¿verdad? La investigación, el análisis del mercado. Como conclusión de esta parte, podemos decir que la investigación de mercados, más el análisis de mercados, lo que hacen es transformar la realidad de la empresa. ¿Cómo? Mediante el diseño y propuesta de estrategias mucho más efectivas a las que usualmente puede utilizar. ¿Sí? Además de que permite identificar las oportunidades en ese mercado, disminuir los riesgos y, por supuesto, presentar una propuesta de valor, ¿sí? Que llame la atención del cliente, que lo satisfaga y con eso tener eh, un cliente leal, un cliente fijo, ¿sí? Y hasta aquí la segunda parte de análisis de mercados. Que sea de gran utilidad. Cualquier inquietud, estamos a las órdenes en el Instituto Superior Tecnológico Politécnica del Ecuador. Los esperamos.